desde la Iglesia Pueblo de Dios en Carlos Espegacini, sin inventar nada nuevo, siendo directos, siendo lo mejor que podemos ser, porque lo más simple es escuchar, luego sentimos. Este es el espacio directo para un mensaje simple. Porque ya no hay diferencia de nacionalidad, ni de clase social, ni de sexo, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Saben que la semana pasada alguien me había dicho, dice, la clase no estuvo muy buena, estuvo más o menos. Y después dijo, la escuché de vuelta, estaba buena. Bueno, mejor. Es mejor que pase así, no que pase al revés. Que te digan, la clase estuvo buena y después te digan, no, la verdad que la escuché de vuelta, es una pavada lo que dijiste. ¿No? Bueno, está bueno. Estamos hablando de adoración, de los lugares donde adoramos, estamos hablando sobre la soberanía de Dios, hablamos sobre la importancia de entender la soberanía de Dios y los atributos de Dios, ¿no es cierto? Estos atributos, estas cosas que solamente Dios tiene y que no están en ningún otro ser del universo. Ustedes saben que dentro de los atributos hay atributos comunicables y atributos incomunicables. Los atributos comunicables son aquellos que Dios puede transmitir al hombre, que Dios incluso puede donárselos, se los puede dar, ¿no es cierto? Por ejemplo, dentro de los incomunicables está la soberanía. Dios es soberano, pero después no hay ningún hombre soberano en todo el planeta. Dios es omnipotente, no hay ningún hombre omnipotente en todo el universo. Pero, por ejemplo, la justicia, la santidad, el corazón con las decisiones, la inteligencia, la mente, el discernimiento, todas esas cosas son cosas que le pertenecen a Dios, que no se dan por sí solas fuera de Dios y que Dios se las comunica al hombre. ¿Se las comunica en dónde? A través de Cristo, ¿no? En Cristo, ¿no es cierto? Esa frase que Pablo siempre dice, ¿no? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Esos dones que nosotros recibimos no tienen que ver con nuestras características de persona, nuestra inteligencia, ni siquiera nuestro comportamiento. O sea, no hay ni premios ni castigos en esta relación con Dios. Creo que quedó bastante claro el domingo, lo hablé en la prédica, ¿no? No hay una... Lo que vino a cambiar no es la forma de relacionarnos, sino la relación en sí vino a cambiar. Vino a cambiar una relación de Dios a hombre a una relación de padre a hijo. ¿No es cierto? Una relación que es familiar, cambia la filiación. Ya no es más, o sea, nosotros somos Iglesia Pueblo de Dios, digo, ¿no? Y digo, pero la importancia acá no es ser el pueblo de Dios, es ser hijos de Dios. ¿No es cierto? Israel fue el pueblo de Dios durante muchos milenios y sin embargo nunca llegó a ser hijo de Dios, no llegan a ser hijos de Dios, ¿no es cierto? Sin embargo, Jesús, cuando habla con la mujer samaritana, le dice los samaritanos y los judíos, todos van a adorar al Padre. O sea, dice, el Padre es Padre de todos, es Padre de naciones, es Padre de humanidades. ¿Y qué importancia tienen estas cosas, ¿no? La soberanía de Dios, la omnipotencia, la omnipresencia, todas estas cosas, ¿qué importancia tienen? Sino que nos asombren y que nos hagan acercarnos a Dios de una manera más fascinante, que Dios realmente nos fascine, que Dios nos asombre, que nos atraiga, y nos atrae precisamente por medio de esas cualidades que Él tiene.
como puede ser el amor, su bondad, la misericordia, la gracia, todo ese tipo de cosas que solamente existen en Dios y que a nosotros nos maravillan. Pero nos maravillan en tanto y en cuanto las entendemos y nos damos cuenta que alrededor nuestro en el mundo esas cosas no se ven. Si uno quisiera ver el amor en las personas que nos rodean, en el liderazgo, en los políticos, en los dirigentes, en nuestros maestros, en nuestros profesores, difícilmente lo podríamos ver. Pero cuando vemos la misericordia de Dios o cuando vemos la bondad de Dios, vemos que supera todo lo conocido, todo lo que podamos conocer. Por eso cuando entendemos que Dios es soberano, se producen varias cosas alrededor. Dice John Piper, dice que hay exhortaciones a las cuales nos va a llevar Dios en este caminar, ¿no es cierto? Es que nos asombremos. La primera exhortación, ¿saben lo que es una exhortación? Una orden. Una orden, dice, asombrémonos por la autoridad soberana, por la libertad que tiene Dios, no solamente nuestra libertad, sino la libertad que tiene Dios, ¿no? Un ser que no necesita de nadie, que no necesita de nada alrededor. Lo vemos a lo largo, vimos la semana pasada un montón de pasajes bíblicos sobre la soberanía de Dios, ¿no es cierto? Sobre la naturaleza y sobre las cosas humanas. Entonces, nos tenemos que asombrar, asombrémonos por la soberanía, por la libertad, por la sabiduría de Dios, y por el poder de Dios. Debemos asombrarnos por el poder de Dios. El poder de Dios nos tiene que terminar asombrando para que podamos estar fascinados y para que podamos adorar. Porque si no es una adoración muy de afuera, muy de, bueno, sí, yo creo que Dios existe. Ayer me había preguntado Oscar el tema de Hebreos, cuando dice aquel que se acerca a Dios debe creer que le hay, ¿no es cierto? Que existe. Y también dice, y tiene que creer que es galardonador de aquellos que lo buscan. Y uno puede pensar que galardón se da como premio, ¿no es cierto? Entonces uno puede pensar hasta que es meritocrático, ¿no? Claro, bueno, si yo le busco, él me da algo. Y no se trata de eso, sino que se trata de que nosotros debemos creer que a Dios le interesa que le hablemos, que a Dios le interesa que lo busquemos. Y en ese pasaje de Juan 4, cuando Jesús habla con la samaritana, le dice, ahora los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca el Padre. Porque el Padre busca que le adoren ese tipo de adoradores, no otro tipo de adoradores. Está diciendo, todos aquellos que se centran en el templo, que se centran en todas esas cosas, en el sacerdocio, en el sacrificio, en todas esas cosas, esos no son los verdaderos adoradores. Los verdaderos adoradores adoran en el corazón, con la actitud correcta y sabiendo que a Dios le interesa la forma en la cual lo buscamos. Y que le interesa la forma en que nosotros hablamos con Dios y en la forma en que nosotros lo buscamos. Otra cosa que nos dice, dice, nunca tomes tu vida a la ligera como si fuera un asunto pequeño o de poca importancia. Nuestra vida es importantísima. Es importantísima. Dios no en ningún momento deja pasar de nosotros el tema de nuestra vida. Nuestra vida siempre es importante para Dios. Cuando habla hablé la semana pasada de que ni un gorrión de esos, de los más chiquititos, piojosos, esos que andan por ahí, que hay millones de esos,
Ni uno se muere sin que Dios esté al tanto de eso y sin que la soberanía de Dios esté sobre eso. Y ni siquiera uno de nuestros cabellos se cae, ¿no es cierto? A algunos le quedan pocos ya para que se le caigan. Pero aún esos que se le han caído estaban en la cuenta de Dios, ¿no es cierto? Dios está apasionado por nuestra vida también. Y cuando hablo de apasionado no hablo de la pasión torpe de que soy hincha de River, ¿no es cierto? Sino de la pasión de sufrir por eso. Alguien apasionado es alguien que sufre por una relación. Por eso la pasión de Cristo son los sufrimientos de Cristo. Por eso cuando alguien dice, a los jóvenes por lo general le decimos, ¿no? Ay, vos tenés que estar apasionado por Jesús. Y los pibes mucho no entienden, te hablan de que estás apasionado. Ay, sí, yo estoy apasionado por Cristo. Y no entienden que pasión es sufrimiento y es el goce, pero el goce no en el sentido de alguien que está gozando, sino el goce del sufrimiento. El goce en psicología es padecimiento. Es padecimiento. Entonces, entender que a Dios le interesa nuestra vida, por lo tanto a nosotros nos debería interesar. Lo tercero es que nos deberíamos maravillar también con nuestra salvación. Dice Pablo, ocúpense en su salvación, ocúpense en su salvación. Ténganla en cuenta. Y dice algo y no me puedo acordar ahora, calculo yo que en Romanos, lo dice, ¿no? ¿Vieron que todos corren la carrera, pero solamente uno gana? Bueno, corran de modo que la ganen. Y él no está diciendo que si uno llega segundo no va a ganar la carrera o que la meta no está segura. Lo que está diciendo es que deberíamos tener en cuenta que nuestra salvación costó un precio muy alto y que deberíamos nosotros darle la importancia, el valor de la salvación, porque la salvación es gratuita, ¿no es cierto? Pero no es barata. Nuevamente vuelvo a repetir de que lean, si pueden, ese libro que les va a cambiar un montón de cosas de la visión, que es El precio de la gracia, de Bonhoeffer. Que se llama, o creo que ahora salió una nueva edición que se llama El valor del discipulado, o El precio del discipulado. Pero el título original, El precio de la gracia. Y él ahí acuña el término, un término que hoy nosotros lo repetimos, pero que hasta ese momento, estamos hablando del año 40 y algo, 1900 obviamente, 1940 y pico, antes de la Segunda Guerra Mundial, él habla de la gracia barata, ¿no es cierto? De que cómo los cristianos abaratamos la gracia. O sea, como fue gratis y como a nosotros no nos costó nada, parece que a nadie le hubiera costado nada. Pero los padecimientos, la pasión de Cristo es lo que hace que nosotros hoy seamos salvos. Entonces, eso tiene que calar hondo en nuestro corazón, en nuestro comportamiento y en nuestra forma de ver el enorme poder de Dios, ¿no es cierto? Porque no hay maravilla más grande en la vida de un ser humano que es que cambie en tu eternidad. O sea, de aquel que iba a pasar toda una eternidad en el infierno, y cuando hablo de infierno hablo de lejanía de Dios, en un impedimento de relación con Dios, de repente tener toda una eternidad con Dios. Tener toda una eternidad con el ser que nos creó. Es algo increíble y que para nosotros es imposible, no hay otra forma de alcanzarlo. De paso, les recomiendo que en el canal de
del pastor Eduardo Tatangelo de YouTube. Hay una prédica que se llama El camino que es Jesús. Impresionante. Él habla ahí da unos ejemplos que en algún momento se los voy a robar yo. Ya le avisé que se los iba a robar, pero que están muy buenos. Utiliza unas cosas que están fabulosas. Otra de las cosas que tenemos que hacer y que se nos ordena es que nos lamentemos. Es que nos lamentemos por el egoísmo de nuestra cultura. De esto habla mucho John Stott. John Stott en sus libros tiene uno que se llama los desafíos de la sociedad contemporánea, la fe frente a los desafíos de la sociedad contemporánea. Bueno, él ahí habla, de paso también hay una serie son 5 o 6 videos en YouTube de John Stott que habla sobre la palabra de Dios y muy excelentes. Y ahí él habla también haciendo también hincapié sobre este tema también que habla en el libro que les estoy contando, que dice que los cristianos deberíamos ser solidarios y deberíamos ser austeros, no porque de esa manera nosotros cambiemos el mundo, no es porque nuestra austeridad va a hacer que los pueblos de África coman o tengan todos vacuna, porque esa justicia obviamente no va a llegar hasta que Jesucristo sea en esa segunda venida, venga nuevamente, imparta su justicia, implante su trono. Hasta ese momento no vamos a tener una justicia total. Pero mientras tanto nosotros tenemos que hacer obras de justicia, y una de esas obras de justicia es lamentarnos por el egoísmo de nuestra propia cultura. Y sabemos que cuando digo egoísmo abarca todo, porque el gran el pecado que termina transformándose en todas las injusticias del mundo es el egoísmo. Es el egoísmo de las personas. Las personas son egoístas. Entonces, como son egoístas, los que más tienen quieren más, pero los que menos tienen tienen cada vez menos, y somos egoístas, entonces no nos alcanza con nuestra propia pareja y queremos la pareja del vecino, queremos no nos bastan nuestras propias experiencias, queremos la experiencia de otro, y así, ¿no es cierto? El egoísmo es dicen que la raíz de todo lo malo es el amor al dinero, pero bueno, ¿qué es el amor al dinero si no es egoísmo? Y también, en este mismo punto de lamentarnos, está lamentarnos también por el egoísmo que está adentro de nuestra iglesia, que está dentro del pueblo de Dios, que está dentro de nuestros hermanos, que están en los hermanos a veces que se sientan los domingos al lado nuestro y que supuestamente adoramos al mismo Dios. Entonces, debemos lamentarnos por esas cosas. No podemos, un pueblo feliz, bueno, lo va a juzgar Dios, todo. Digo, la alegría torpe no enriquece a nadie. No enriquece a nadie. Lo otro que nos dice es que seamos valientes. Seamos valientes en el trono de la gracia. Enfrentados a Dios, en el trono de la gracia. Como decía mi profe, el pastor Vilmar Casal, él decía, jamás, nunca se les ocurra correr delante del trono de Dios y pedirle justicia. Porque les va a bajar la espada en la cabeza. Ustedes tienen que ir a pedirle gracia.
nosotros nos acercamos al trono de gracia. Porque si Dios nos tiene que dar los que nos merecemos, como debiera ser la justicia, ¿qué nos debería dar? ¿Qué merece el hombre si no pasar una eternidad en el infierno? ¿No es cierto? No me acuerdo quién lo dice, pero alguien dijo por ahí que el único esfuerzo que ha hecho el hombre es para perderse. El hombre ha hecho esfuerzos para perderse solamente y ha hecho méritos para perderse. Y en ese trono de la gracia donde nos acercamos delante de Dios, sepamos que nuestras oraciones son respondidas. Porque Dios se interesa, ¿no es cierto? Porque Dios se interesa. Y que entendamos que en el gran poder de Dios, sabemos que no hay nada imposible para Dios. Así como Jesús le dijo a María y a Marta, ¿no? Cuando fueron ahí corriendo y le dijeron, bueno, mirá, llegaste tarde, ya mi hermano ya falleció, ¿viste? No sé para qué venís. Faltó que le dijeran, ¿no? Porque la conversación es esa. Y Jesús le dice, ¿no te he dicho que si crees, no te dije que si crees vas a ver la gloria de Dios? ¿No es cierto? Fíjense que nada es difícil para Dios y nada es pequeño para que lo llevemos delante del trono de gracia de Dios. Lo sexto, gocémonos. Como dice Pablo, regocíjense. Una vez más se los digo, y como recalcándolo, se los recalco, regocíjense. Porque nuestra evangelización no es en vano. Porque lo que nosotros hacemos cuando nosotros predicamos, cuando hacemos obras de justicia, cuando nosotros oramos, cuando nosotros damos la palabra de Dios, cuando nosotros encarnamos el mensaje del Evangelio, cuando predicamos el Evangelio, eso no cae en un saco roto, sino que esa semilla tiene poder, porque, como dice acá, me gusta la frase esta, por eso la voy a leer tal cual. Dice, porque no hay pecador tan duro que la gracia soberana de Dios no pueda quebrantar. Así también, como dice Timothy Keller en el libro Iglesia Centrada, él dice que en Cristo, cuando yo descubro a Cristo, descubro que era mucho más pecador de lo que yo pensaba y que soy mucho más amado de lo que yo me imaginaba también. Las dos cosas. Y por último, el punto 7. Estemos contentos y tranquilos. Vivamos más relajados en estos días de gran tribulación, en estos días de tribulación y de turbación, ¿no es cierto? Cuando hablo de turbarse es nuestra mente se embota, ¿no es cierto? Llega un momento que uno ya no sabe qué pensar porque no encuentra soluciones, porque no le encuentra sentido a la vida. Y uno puede decir, lo primero que te pueden decir es, claro, vos no le encontrás sentido a tu vida porque estás en el pecado, porque estás... No, muchas veces estamos con Dios y todo y no le encontramos sentido a la vida. No le encontramos sentido a la vida. Y por eso cuando nos pasan esas cosas, cuando nos pasa que no le encontramos sentido a la vida, lo que tenemos que hacer es acercarnos más a Dios, asombrarnos más por Dios, no tomar nuestra vida a la ligera porque sabemos que tiene importancia, por eso no tenemos que ponernos mal porque no le encontremos sentido a la vida, sino que nos maravillemos, estoy haciendo un repaso de todo lo demás, ¿no? Maravillémonos por nuestra salvación y nos lamentamos de la cultura egoísta y somos valientes para acercarnos al trono de Dios y saber que Dios nos está escuchando y que tiene el poder para solucionar nuestros problemas, así como pudo solucionar nuestra eternidad, también puede solucionar cualquier problema. Y estemos contentos y tranquilos porque la victoria le pertenece a Dios finalmente. Cuando tengas alguna duda de lo que pasa con tu vida, ¿no es cierto? Y cuando vemos que como que la historia
no termina, como que la historia no está terminando bien, y cuando vemos que las cosas parecen que se nos viene todas las cosas encima, agarrá el final de la Biblia, agarrá el Apocalipsis. Tener que yo estar buscando así el Apocalipsis es una vergüenza. Pero la Biblia tiene 78 páginas en blanco atrás. Es increíble. Vienen cada vez peor. Versículo 22, capítulo 22 del Apocalipsis. Dijeron, el pastor no había abierto la Biblia en todo el... Pero así todo, cuando no abro la Biblia, quiero que entiendan que, porque a lo mejor uno después puede llegar a pensar mal, uno puede predicar sin nombrar ningún versículo y ser expositivo, porque uno está hablando lo que dice la Biblia. Lo importante es exponer las verdades de la Biblia. ¿Cuándo? 22. Una vez me había dicho el pastor Walter Pérez Doglio, estaba, no me acuerdo qué materia era, ¿no? La verdad que en este momento no recuerdo, calculo yo que sería alguna de las que daba él, que era Doctrinas Fundamentales de la Fe. Y él decía que si en Génesis capítulo 3, cuando la serpiente le dice a Eva, come de este árbol, ¿no? Ahí en el capítulo 6, ¿no? En el versículo 6, perdón, 3:6. Si la mujer no hubiera comido y le hubiera dicho que no, automáticamente el pasaje que vendría sería el capítulo 22 de Apocalipsis. Todo el resto no haría falta. Porque serían cielos nuevos y tierra nueva. No hubiera pasado nada. Porque después todo lo que está en el medio es la historia de nuestra redención. Es la historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y fíjense que a lo largo de toda la Biblia, de todo este libro, ¿no es cierto? Porque el libro es interesantísimo. Tenemos 27 libros del Nuevo Testamento, tenemos 39 del Antiguo, tenemos un montón de libros y de cosas. Y en muchos de esos libros parece que la cosa se va a perder. Parece que la cosa va mal y que no se va a arreglar. Y que bueno, ya está. Al final, parece que el anticristo va a triunfar finalmente, ¿no es cierto? Pero dice el versículo 22, el capítulo 22, versículo 1. Cuando el ángel me mostró un río de agua viva, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y el Cordero, y corría por el centro de la calle principal de la ciudad, a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 cosechas al año, una por mes, y las hojas del árbol son para la salud de las naciones. Ya no habrá maldición, el trono de Dios y el Cordero estará en la ciudad. Sus siervos le adorarán, lo verán cara a cara y llevarán su nombre en la frente. Ya no habrá noche, no necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los alumbrará y reinarán por los siglos de los siglos. El ángel me dijo, estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. El Señor, el Dios que inspira a los profetas, ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos lo que tiene que suceder sin demora. Esto va a suceder, esto va a pasar. Quédate tranquilo, viví tu vida con tranquilidad, con gozo, con confianza, con fe, con esperanza. Porque no tenemos una esperanza que nos avergüence. ¿No es cierto? Como aquel que avergüenza y dice, no sabes, ahora yo voy a hacer esto, voy a levantar mi casa y no sabes la casa que me voy a mandar y todo. Y el tipo ni siquiera calculó lo que tenía que hacer y se quedó por la mitad y todos se reían de él. Acuérdense de la parábola de Jesús, ¿no es cierto? Cuando él habla de que había que calcular. Bueno, cuando ustedes calculen esas cosas,
calculen que dentro de esa ecuación está Dios. Está Dios y su promesa. Y está en que finalmente van a ganar los buenos. Vamos a ganar nosotros. Así que en este tiempo, sea como sea, venga lo que venga, pase lo que pase, a Dios le interesamos, Dios quiere escucharnos, Dios quiere que nos acerquemos, Dios quiere que hablemos con Él, que oremos, y quiere que nos preparemos porque lo mejor está por venir. Porque no es que en esta vida nada tenga sentido y que nada tenga razón de ser o que no tenga valor. La vida tiene valor, porque Dios le da valor a la vida. Entonces, vivamos como si nos fuéramos a morir mañana, con esa intensidad. Pero con la esperanza como si no nos fuéramos a morir nunca. Planeemos, seguimos para adelante y esforcémonos en nuestra salvación y en hacer obras de justicia. Bueno, amados, que el Señor los bendiga, que tengan una excelente semana, sigan teniendo y nos vemos en la próxima.